Os confieso que voy a improvisar la predicación. Tenía preparado algo, pero mientras escuchaba la presidencia y compartir, pues voy a salir, como se dice, un palo flamenco, por petenera. Voy a salir un poco por petenera. Le pido al Señor que me dé sabiduría porque yo soy consciente que no es especialmente sencillo lo que voy a compartir, pero ya que estamos hablando de la resurrección del Señor, quisiera que lo tuviéramos en cuenta porque es una de las consecuencias más importantes que ha tenido su resurrección. Mirad, hermanos, en Deuteronomio 24, Moisés, de parte del Señor, dio una ley que tenía que ver con el divorcio. Dio un procedimiento y unas condiciones para que pudiera haber carta de divorcio, para que pudiera haber carta de repudio, y cómo debía ser no solamente el procedimiento, sino algunas condiciones para que eso pudiera ocurrir y que no podía ocurrir si se daba el divorcio. Y una de las cosas que quisiera subrayar, cuando un hombre le daba carta de divorcio a una mujer, si hallaba algo indecente en ella, y Jesús lo explica, a Jesús le pidieron que interpretara eso y lo interpretó. Y lo interpretó. Pero hay algo que quedaba limitado cuando había una carta de divorcio. Dios decía que si un hombre le daba carta de divorcio a su mujer y ella se iba y se casaba con otro, o incluso si enviudaba después de casarse con otro, o ese otro le daba carta de divorcio, no podía volver con el primer marido que le dio la carta de divorcio. Dice que eso para Dios es abominación, que eso es abominable. Ese es, vamos a decir, el procedimiento, el ordenamiento jurídico que Dios le da a Moisés con permiso en el caso del permiso para una carta de repudio. Y ahora, en vez de a Isaías, nos vamos a ir a Romanos, a uno de los pasajes yo creo más mal interpretados de la historia del cristianismo. Aquí queda grabado y que se enfade conmigo el que se quiera enfadar. Romanos 7. Dice el apóstol Pablo: ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley. Una persona que sea ignorante de las Escrituras puede que le cueste trabajo entender esto. Y peor todavía, y eso viene en los pasajes que nos tocaban para hoy, de los que guiaban a Israel, pastores o perros que dice Isaías, de parte del Señor, que son ignorantes. Una de las peores cosas que hay es dejarse guiar por ignorantes de la palabra. Porque lleva a que puedan torcer las cosas por donde les dé la gana. Aquí Pablo está hablando con los que conocen. Con los que conocen. Dice que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. La ley tiene vigor del hombre mientras vive. Dice, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. ¿De qué ley queda libre? De la ley del marido. Algunos entienden que si muere el marido queda libre de cualquier ley de Dios o de toda la ley. Pero aquí está hablando si muere el marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muere, es libre de esa ley. ¿De qué ley? De la que la condena por adúltera. La ley dice que si mientras el marido vive se va con otro, es adúltera y eso tenía una condena. Pero si el marido muere, puede ir y casarse con otro y es libre de la ley del marido que dice que si se va con otro, adultera. Eso es lo que está diciendo el contexto. Y ahora dice, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Es decir, en Cristo, en la cruz,
hemos muerto a la ley que nos condenaba por ser infieles a Dios. No muerto a cualquier ley. No muerto a toda la voluntad de Dios. Cristo no vino para vivir sin la voluntad del Padre. Cristo vino para que la condena, como dice el apóstol Pablo en Colosenses, el acta de los decretos que nos era contraria, esa es la que fue crucificada. Dicho de otra forma, hermanos, y espero que se me entienda, esto tiene que ver con Isaías, con lo que nos toca, aunque a bote pronto parezca que no. Hermano, si yo fuera por la carretera conduciendo a 200 por hora y recibo una condena por eso, y esa condena la pago o alguien la paga por mí, la ley de que ir a 200 kilómetros por hora no ha cambiado. Lo que es pagada la condena. El acta de los decretos que me es contraria porque he transgredido. He cometido delitos. Y ahora fijaos, hermano, la cruz de Cristo acaba con nuestra carne. La ley del adulterio era castigada con la muerte. El que cometía adulterio. Por tanto, la cruz de Cristo, si nuestra carne ha sido crucificada en Cristo, eso está cumpliendo la justicia de Dios y la ley de Dios. Así que fijaos, eso ya es una maravilla, porque la justicia de Dios se cumple. Pero no solamente eso, sino en el otro sentido que decíamos antes. Fijaos, y una vez que Cristo ha resucitado, Cristo resucita como el nuevo hombre. Y dice que así podemos ser de otro, del que resucitó de los muertos. La obra de Cristo en la cruz es una maravilla legal, lo mires por donde lo mires, porque todos los flancos de la ley de Dios se cumplen. Todos los flecos, todas las condiciones y todos los caminos por donde pudiera darse, se da. No quiero meterme en lo que sigue después, en explicar esto con demasiado detalle. Pero fijaos una cosa, hermano, en mi carne, en tu carne, estamos vinculados muy estrechamente con el pecado. Como si el pecado fuera un marido. Pero en la cruz, el pecado fue crucificado. El pecado en la carne fue crucificado. Pero no solamente eso, sino que Cristo, siendo el nuevo hombre, podemos ser de él. No voy a hablar más de esto, hermanos, que quedaría mucho por decir. Pero esto tiene que ver con lo que estamos viendo de Isaías. Porque, si recordáis, unos capítulos antes, ¿recordáis que Dios le da una carta de repudio y de divorcio a alguien? Lo hemos tocado aquí un poquito por encima. Dios le dio al reino del norte una sentencia fuerte y una carta de repudio, y eso trajo unas consecuencias gordas. Pero luego va y empieza a hacerle promesa de que la va a sanar, de que en Oseas que la va a desposar en fidelidad. Pero eso, ¿cómo es posible? Si según la ley de Dios eso es abominable, detestable. Y además Dios le dice a ellos que yo soy tu marido, tu hacedor. ¿Cómo es posible eso? Porque el marido, Dios, se hizo hombre, habitó entre nosotros. El apóstol Juan el Bautista le señala como el esposo. Jesús se presenta como el esposo y va a la cruz. ¿Pero qué pasa ahora? Que resucita como el nuevo hombre. Ahora sí puede decir Jesús, después de resucitado como el nuevo hombre: id, Jerusalén, Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora,
se puede estar en pacto con Él. Por eso era necesaria la resurrección. Estoy completamente seguro que algunos o muchos de los que estáis aquí no habéis escuchado esto jamás. Pero es la maravilla de la resurrección de Cristo. Y ahora se entiende mejor cómo empieza Isaías 54. Regocíjate, oh estéril. Y me estoy mordiendo la lengua para no estirar la esterilidad aquí. Pero para el que quiera ver otra posibilidad para entender esto, número 5. ¿Qué pasaba a la mujer que había cometido adulterio pero sin testigo no era ejecutada? ¿Cuál era su maldición? Se quedaba estéril. Ahí lo dejo, simplemente porque sé que hay algunos que les gusta masticar las cosas después. Pero algunas de las grandes mujeres de Dios en las Escrituras eran estériles. Y Dios, sus promesas y sus planes, los llevó a cabo a través de estas mujeres. ¿Te acuerdas de Raquel? Su hermana Lea daba hijos, pero ella no. Y hubo un momento en que le dice a Jacob, dame hijos o me muero. Dame hijos o me muero. Y dice, regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz. Levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto. Y ahora viene y dice, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. ¿Quién es la desamparada? ¿Quién es la casada? Eso ya lo estudias tú con la escritura en mano, porque no tengo tiempo ahora para eso. Pero en el contexto estamos viendo dos condiciones. Esterilidad, sin fruto, sin hijos. Desamparo. La Biblia llama desamparada a una mujer cuando está viuda y en el mismo capítulo, si lo mira más adelante, habla de viudedad. En el versículo 4, si mal no recuerdo, aunque lo estoy diciendo un poquito de memoria. Pero también habla de la repudiada como ya se nos dijo en capítulos anteriores. Jesús dijo que vendrían días cuando el esposo les sería quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. Es precisamente por la muerte y resurrección del Señor Jesús que podemos estar, hermanos, en pacto con Él, que podemos dar frutos para el Padre y que el Padre nos puede utilizar para que sean muchos los hijos de Dios en todo lugar. Más son los hijos de la desamparada que de la que tiene marido. No puedo dedicar más tiempo a esto, hermanos, porque sería un tema largo de tocar. Pero hay que tener fe, hermanos, y tenemos que tener ese deseo que tenía Raquel. Dame hijos o me muero. Y hijos, esto la que es madre lo sabe, tener hijos no solamente parirlos. Es fundamental, si no pares no es tu hijo. A menos que sea por adopción. Pero se me entiende, ¿verdad? O sea, tú no tienes un hijo si no lo das a luz. Pero si lo das a luz y no te haces cargo de él, ¿me explico? Como a veces decimos para educar a los padres, procrear es fácil, criar un hijo no. Y educarlo menos. A mí más que la palabra educar me gusta la palabra discipular, porque nuestros primeros discípulos son nuestros hijos. Y esos son discípulos elegidos por Dios, no por nosotros. Son nuestros primeros discípulos. Pero también, ¿qué pasaría, hermanos, si el Señor abre su mano, empiezan a venir gente, empiezan a convertirse personas, empiezan las personas a decir, yo quiero seguir al único Dios vivo, Jesucristo es mi Señor? ¿Ahora qué hacemos con esos hijos? Hay que discipularlos, hay que educarlos. Desde que el Señor Jesús resucitó y dio la gran encomendación de hacer discípulos hasta lo último de la tierra, empezando por Jerusalén, Samaria, por todos lados. El Evangelio es para todo el mundo, hermano. Cualquiera que quiera estar en pacto con Dios puede, y eso está también en los capítulos que nos toca. Cualquiera puede, pero ¿qué pasa si el Señor abre su mano? ¿Qué hacemos? Por eso, dice el versículo 2, ensancha el sitio de tu tienda,
y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Si el Señor da hijos, tenemos que procurar, hermanos, ensanchar el sitio de nuestra tienda. Y eso significa salir de nuestra zona de confort. No se puede discipular, la iglesia no puede crecer, una iglesia no es dinámica si no sale de la zona de confort. El que quiera vivir un evangelio cómodo está condenado a tener su iglesita, se llevará bien con 4 o 5 de su iglesita, esa iglesita no crecerá mucho y estarán todo el día de banqueteo y comiendo juntos, pero sin discipular a nadie. Ensancha el sitio de tu tienda y eso significa incomodidad. Imagínate que vas a hacer reformas en tu casa y la haces con ganas porque estás viendo lo que queda, pero el proceso de una reforma y de las obras, ¿a que no es agradable? Todo sucio, te peleas con los constructores, esto no es lo que yo pedí, esto, lo otro, todas las cosas que eso conlleva. Si no, que me lo digan a mí con lo que hubo que hacer aquí. Pero sin incomodidades no está preparada la casa. Por tanto, hermano, ensancha el sitio de tu tienda. Las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. Me encanta esta expresión. Sería para verlo con tranquilidad. Pero prefiero incidir en alargar las cuerdas y reforzar las estacas. Si la casa crece, las estacas, que es lo que sujeta la tienda, tienen que estar firmes y bien amarradas. Porque si no, la casa se desestabilizaría y cualquier viento se la pudiera llevar. No sé si eso se está entendiendo un poco, aunque esté utilizándolo en un sentido alegórico. Y luego le dice el Señor en el versículo 4, no temas, pues no serás confundida. Eso se lo dice el Señor a la que va a dar a luz hijos. ¿Sabes una cosa? Por eso no es casualidad, en Apocalipsis 12, una mujer que da luz un hijo varón. Da a luz. ¿Qué significa no serás confundida? Porque esta mujer de Apocalipsis 12, ¿en qué contexto se ve? El contexto de Babilonia. ¿Sabéis qué Babilonia significa? ¿Qué significa Babel? Confusión. ¿Qué quiere decir que el Señor le esté diciendo aquí? No serás confundida. Le está diciendo que no va a ser engañada por Babilonia, que no va a estar en sus lazos, en todo el contexto de los capítulos que ya vienen de atrás. Y bueno, habla de la afrenta de tu viudez, etc. Hermano, ¿cómo es posible que la estéril dé a luz hijos? ¿De dónde viene eso? Pues viene del capítulo siguiente, Isaías 55. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno. Cuando una persona quiere escuchar el llamamiento de Dios para venir a Él, para ver qué es lo que Dios quiere, Dios está dispuesto a hacer un pacto eterno en Jesucristo con la persona que quiere eso. Por eso yo no soy demasiado partidario de achuchar demasiado a la gente. El que quiera venir y escuchar al Señor, amén. Y predicamos el Evangelio y predicamos la palabra. Pero forzar una conciencia, no tenemos que poner el Evangelio de rebajas, porque el precio fue muy alto. Ahora, ¿cómo es el pacto eterno? Pues el versículo 4 de Isaías 55. Lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. ¿De quién está hablando aquí? ¿De quién está hablando? De Jesús. Jesús es el cumplimiento de los propósitos, de las promesas de Dios, del plan de Dios. Jesús en su persona es una obra maestra impresionante. Porque esto de dar a luz hijos, sin Jesús no puedes. Porque la ley, sin la obra de Cristo, impediría poder estar en pacto. No habría bodas del Cordero si el Cordero no hubiera sido sacrificado y si hubiese resucitado. Esto está entroncando con lo que dije al principio. Sé, hermanos, que no es del todo fácil lo que estamos explicando en esta mañana.
Ahora, hermanos, lo di por testigo a los pueblos. Jesús en el Evangelio de Juan, él dice que que el Padre daba testimonio de él. Jesús es el testigo de quién es el Padre y de cuál es su voluntad. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito del Padre, que está en el seno del Padre, dice Juan 1, creo que 18, Él le ha dado a conocer. Así que, hermanos, Jesús es el testigo. Jesús es jefe, Él manda, Él es el Señor. Y Jesús es el que enseña a las naciones. Él es el maestro. Hay que preguntarle a Él cualquier cosa. Él interpreta las Escrituras. Él habla. Él se revela. Él nos dejó el Espíritu Santo para recordarnos sus palabras. Versículo 5. Llamarás a gente que no conociste. Y gente que no te conocieron correrán a ti. ¿Por qué? Por el Señor Jesús. Esto guarda relación con dar a luz hijos, hermanos. Gente que no conocieron al Señor, jamás, vienen a Él como hijos de la desamparada, de la que nunca tuvo hijos, como hijos de la estéril. Y tiempo faltaría para tocar todo esto porque estaba profetizado desde Génesis. Buscad al Señor mientras pueda ser hallado. Llamadle entre tanto que está cercano. Pero para estar en pacto con Él, ¿qué es lo que hay que hacer, hermano? El impío tiene que dejar su camino, versículo 7. El hombre inicuo sus pensamientos y volverse al Señor. Vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Dios no rechaza el que quiera abandonar sus malos caminos y quiera venir a Él en misericordia. Pero el Evangelio no es no abandono mis caminos porque Dios me quiere tanto que le da igual todo. Ese Evangelio lleva a la gente al infierno, hermano. Ese es el Evangelio de la serpiente. Dios nos quiere tanto que da exactamente igual todo. Ese no es el Evangelio. El Evangelio es abandonar mis malos caminos, los caminos por los cuales Dios me señaló como infiel, como adúltero. Pero Cristo no ha venido. Permitidme utilizar una expresión fuerte, pero la Escritura utiliza expresiones fuertes. Cristo no ha venido para que le pongamos los cuernos. Para eso no ha venido el Señor Jesucristo. Él ha venido para que andemos como agrada al esposo, pero no para que seamos infieles. La cruz de Cristo no es para eso. Y te aseguro que Dios utiliza expresiones muy duras en cuanto a serle infiel. Que la traducción nuestra la edulcora un poquito. Pero expresiones muy duras. La obra de Cristo no es para ser infiel a Él. Ha pasado el tiempo, y aunque me quedan muchas cosas por decir, hay algo con lo que sí quiero terminar. Aunque me deje otras cosas en el tintero. En el capítulo 56 dice que al extranjero que sigue a Jehová, que no diga, me apartará totalmente de su pueblo. Dios, cualquier extranjero, independientemente de tu origen, el que quiera seguir al Señor, Dios no hace diferencia. Y forma parte de su pueblo. No es un nuevo pueblo, es que simplemente formas parte de su pueblo. Y fijaos, versículo 4. A los eunucos, ¿qué característica tiene un eunuco? ¿Alguien me lo puede decir? Eso, sin entrar en descripciones detalladas. Es estéril. El eunuco tiene la característica de cómo hemos empezado. La estéril, la que nos da a luz. Y ahora viene aquí promesa para el que no puede engendrar. ¿Y quiénes son? Los que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto. Esto implica varias cosas, hermano. No voy a entrar ahora mismo en cuál es el día de reposo, no es el tema. Pero el día de reposo era un día en el que estabas cogiendo tiempo de tu vida y dejabas de hacer tu propia obra para santificarlo para Dios. Y para hacer el bien, no para pensar en ti mismo, sino para pensar en los demás. Una persona que sirve y sigue a Dios de verdad, deja tiempo para el Señor y para su obra.
lo aparta para el Señor. Santifica tiempo para Dios. Esto de, bueno, en Cristo todos los días son del Señor, eso queda muy bonito, pero es la mejor forma de decir que todo ese tiempo es tuyo. Porque no es realista dedicar tiempo al Señor. Y escojan lo que yo quiero. ¿Qué es escoger lo que yo quiero? No lo que quiero yo, sino lo que quiere el Señor. Son personas que van a escoger la voluntad del Padre para seguirla. Le dedican tiempo, santifican tiempo de su vida, escogen lo que Dios quiere y abrazan su pacto. Hermano, esta expresión me encanta. No es lo mismo entrar en un pacto que abrazarlo. No es lo mismo el que se casa a la fuerza y le obligan a firmar un papel que está deseando que llegue el día. Y abracen mi pacto en su seno. Cuando tú abrazas algo, ¿dónde lo pones? Cerca del corazón, ¿verdad? Y el nuevo pacto, ¿dónde estaría la voluntad del Señor, sus leyes y sus mandamientos? Aquí y aquí, abrazado, abrazado. Y ahora ya sí, ¿cuál es la recompensa, por decirlo de alguna forma? ¿Qué es lo que el Señor promete? A los que le buscan, le dedican tiempo, escogen lo que Él quiere y abrazan su pacto. Les daré lugar en mi casa dentro de mis muros. En casa. ¿Dónde está una esposa cuando se casa con? ¿Qué es lo normal? Está en casa con el esposo. Y nombre mejor que el de hijos e hijas. Nombre perpetuo les daré. No tanto en España, pero en muchos países cuando una mujer se casa adopta el apellido del marido. El Señor promete a los que le buscan de verdad estar en casa con el esposo. Llevar su nombre que será perpetuo. Pero además dar fruto, ser fructífero, porque la estéril se puede regocijar. Hermano, estas promesas no son solamente para el Antiguo Testamento, porque esto mismo que se le promete a estos eunucos es lo que se le promete al que venza en la iglesia en Filadelfia en Apocalipsis 3:12. Lo haré columna en el templo de mi Dios. Eso es impresionante. Y el que esté casado que no quiera reconocer que su mujer es columna en su casa, se engaña a sí mismo. A que una mujer normal, está pendiente de muchas cosas en una casa. Y al final me alargo con estos tiro de hilos y al final me alargo yo solo. Hermano, yo he conocido viudas que tenían hijos. Bueno, aquí tenemos algunas. Y sus casas salen adelante. También he conocido viudos que tenían hijos y les cuesta más trabajito que la casa salga adelante. Una mujer tiene mucho peso en la casa. En el hogar. Cuando digo casa no estoy hablando de la escoba. Estoy hablando del peso que tiene en el hogar y en el discipulado. Y en la influencia que tiene sobre los hijos. Y lo que Dios promete al que venciere es columna en el templo de mi Dios. Y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, que ya sabéis que es la esposa ataviada, en Apocalipsis 21, que desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Y conocer aspectos del Señor que solamente la intimidad de un hogar puede darnos a conocer de alguien. Eso es lo que Dios promete. La pregunta es, ¿merecerá la pena abrazar su pacto, escoger lo que Él quiere, dedicar tiempo a Él? ¿Merecerá la pena? ¿O nos quedamos con la confusión de Babilonia? Hermano, lo que tenemos aquí escrito, tu palabra es verdad. Lo que el Señor ha prometido es verdad y es para siempre. Y no olvidemos que Jesús resucitó y eso ha hecho posible que conforme a la ley de Dios podamos estar en pacto de desposorio matrimonial con Él. Totalmente legal. Eso es una maravilla, hermano. Así que no dejemos de predicar esto. Bueno, no estamos en Jerusalén, pero bueno, en Jerusalén, Samaria
y hasta lo último de la tierra. Hay que llamar el gozo que tenía Jesús. Ahora, id ahora, es posible. Llamad, buscad, discipulad. Es tiempo en que se puede buscar a Dios y puede ser hallado. Bendito sea su nombre, hermano.